La seguridad del creyente. En el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, encontramos estas importantes palabras. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El mes de noviembre ha sido designado entre los pueblos de raigambre católica como el mes de los muertos, por celebrar en él la Iglesia católica la conmemoración de los fieles difuntos. En el día 2 de dicho mes, la gente acude a las iglesias como en ninguna otra fecha del año para elevar oraciones especiales por sus difuntos. De idéntica manera, los cementerios se ven repletos de personas que, tristes y enlutadas, lloran la pérdida de sus seres queridos, mientras depositan flores sobre sus frías lápidas. Como dijera el reverendo Casimiro Sánchez Aliseda, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, noviembre, mes de los difuntos, de las hojas caídas, de los días cortos y del invierno en puertas, tiene para la gente un carácter funerario. En contraste con este concepto pagano de la muerte, que sólo ve en ella, según palabras de Sánchez Aliseda, un aspecto terrorífico y macabro, la corrupción del sepulcro, el abandono de todos y la soledad de la tumba, el creyente se consuela pensando en lo que la muerte significa para él, esto es, el paso de la vida terrena a la celestial, con el cese de los problemas y los sufrimientos, y el comienzo de la bienaventuranza eterna. Por eso, en esta época del año en la que tantos millones de personas sufren y lloran, pensando en el aspecto negativo de la muerte, hemos juzgado que es apropiado el escoger como base de nuestra meditación las esperanzadoras palabras de Job cuando dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». La idea principal destacada en el pasaje de Job es la profunda convicción que sentía acerca de su futuro encuentro con Dios y la plena seguridad de que el propio Dios iba a ser su defensor y el que pusiera en claro su inocencia. Consideremos brevemente esa seguridad de Job, la razón que él tenía para sentirse tan seguro y la base que nosotros tenemos para poseer una seguridad tan firme como la suya. Primero, pensemos en la seguridad de Job. Fijémonos con qué aire de seguridad habla Job y con qué confianza se expresa. Yo sé. ¡Qué manifestación de seguridad tan hermosa! Las palabras que van a brotar de sus labios y que él desearía grabar en la roca como testimonio perpetuo para la posteridad, no son meras conjeturas, ni gratas suposiciones, ni simples especulaciones filosóficas, ni hermosas aspiraciones secretas, sino que son la manifestación de una convicción personal firme y segura. Las palabras de Job constituyen la expresión de fe más solemne que encontramos en todo el Antiguo Testamento y una de las más sublimes de toda la Biblia. Y la hace una persona que se siente abandonada por Dios y despreciada por los hombres. Una persona que sabe que va a ser quitada de este mundo y separada de lo que le es más querido.
pero su fe es tan grande que cuando sus amigos le acusan de ignorante y de poseer un conocimiento vano, él expresa abiertamente la firmeza de sus convicciones. Cuando los hombres ponen en duda su integridad, él manifiesta sin lugar a dudas, el pronombre yo en hebreo es muy enfático, su creencia en Dios, su confianza de que ese Dios es justo, y su seguridad de que ese Dios justo se va a poner de su lado y le va a reivindicar. En nuestros días, tanto los filósofos como los teólogos enfatizan mucho el aspecto existencialista de la vida. Es la participación personal, el yo, lo que adquiere verdadera importancia en las cosas. Lo demás carece de valor. Lo curioso del caso es que este aspecto existencialista, tan en boga en nuestros tiempos, está asimismo fuertemente enfatizado en las Escrituras. La Biblia enfatiza extraordinariamente la relación íntima de cada persona con Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, clamaba el salmista. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, escribía Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, yo soy el más importante, yo soy el más interesado. De nada me sirve que Cristo muriera por todos los demás, si no murió también por mí. Yo sé en quién he creído, diría más tarde el mismo apóstol, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El propio Jesús, tras preguntar a los discípulos lo que la gente pensaba de él, les hizo una pregunta directa y personal para que ellos le dieran su propia respuesta. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Así leemos en Mateo 16:15. Esta misma idea se halla manifestada en las palabras de Job al decir: yo sé que mi Redentor vive. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán. Esto es una confesión de fe personal, independiente de lo que los demás puedan pensar. A pesar de las circunstancias adversas, Job tiene la plena seguridad de que Dios no le va a fallar, como le han fallado los amigos a quienes apeló en vano. Este hermoso pasaje nos enseña que no basta conocer acerca de Dios o de Jesucristo, sino que hay que conocerlos a ellos íntima y personalmente. Que no basta con tener un conocimiento de segunda mano, sino que es preciso conocer directamente y por propia experiencia. Que no basta con repetir lo que otros dicen, sino que hay que poder decir como Job y como Pablo: yo sé. Yo sé que mi Redentor vive y que no me ha de faltar. Yo sé que aunque ahora sufro y muero en la carne, un día veré a mi Dios cara a cara. Yo sé que aunque a veces mi vida parezca un infierno, me está aguardando un cielo donde no habrá lágrimas ni sufrimientos. Yo sé que aunque parezca que Dios me abandona y no escucha mis oraciones, Él será un día mi defensor. Yo sé que aunque sea falsamente juzgado por mis enemigos y aun por mis propios amigos, el justo Dios mostrará un día mi inocencia. Yo sé que a pesar de mis pecados, por mi fe en Cristo Jesús, puedo esperar gozosamente el momento glorioso en que Dios coronará mi frente en los cielos. Yo sé que no necesito oraciones y sacrificios para después de mi muerte, porque estaré gozando de la paz y bienaventuranza de que goza el propio Dios.
Yo sé que no tengo que temer a la hora de mi muerte, porque ella no es más que el paso necesario para disfrutar plenamente de una vida eterna. Yo sé que a pesar de las afirmaciones de ciertos teólogos, Dios no ha muerto, sino que vive y que le veré con mis propios ojos, es decir, con mi propia personalidad, con un cuerpo transformado y glorioso. ¡Qué contraste tan grande entre la muerte del creyente, que está seguro de que va a seguir viviendo una vida de bienaventuranza en la patria celestial, y la muerte del escéptico, que cree que todo se ha acabado! ¡Qué contraste tan grande también entre la muerte del creyente evangélico, que está seguro de que todos sus pecados han sido perdonados y que va a morar directamente con Dios, y la muerte del creyente que sigue con dudas y temores, amedrentado con el temor del purgatorio, pendiente de que sus deudos y allegados no se olviden de orar y de ofrecer sacrificios en su favor? Pensemos ahora en la base de la seguridad de Job. La razón por la que Job estaba tan seguro de lo que afirmaba es porque había puesto su confianza en un Dios vivo y que por lo mismo ve, juzga y actúa. Job estaba cierto de su propia experiencia pasada. Tenía conciencia de haber mantenido una vida de comunión con Dios. Era una persona con firmes convicciones acerca de la naturaleza de Dios y de sus relaciones para con los hombres. Ese Dios justo, pensaba Job, no va a permitir que al final su fiel siervo pase por un hombre malo sin serlo, sino que el propio Dios ha de demostrar su inocencia. La palabra hebrea que nuestras Biblias traducen, siguiendo el ejemplo de San Jerónimo, por redentor, es la palabra goel. Este es un término técnico que en el código mosaico se aplicaba al paciente más cercano y que en virtud de su parentesco tenía ciertos deberes que realizar, tales como rescatar a la persona de la esclavitud, pagar sus deudas para recuperar una propiedad vendida y especialmente vengarle en caso de asesinato. Por extensión, el término goel se aplica al defensor del oprimido y por lo mismo y de forma especial al defensor por excelencia que es Dios. Él fue quien libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Él fue quien le libertó del destierro, vengándoles en virtud del pacto. Dios sigue siendo el goel de los individuos en cuanto a que los libra de la muerte. Por eso, cuando Job ve que sus familiares y sus amigos le abandonan, apela a Dios que no le puede abandonar, ya que ese Dios es su goel, su defensor. El término goel fue aplicado posteriormente al Mesías por el judaísmo rabínico. Así lo hizo también Orígenes y muy especialmente San Jerónimo, que lo tradujo en la Vulgata por mi Redentor. Sin duda alguna, su influencia fue muy grande para que en este pasaje quisiera ver el cristianismo una prueba de la resurrección de la carne, interpretación muy difícil y discutida, y que fue refutada por San Juan Crisóstomo, citando al propio Job en el capítulo 14, versículos 12 y siguientes. El problema de Job es ante todo un problema religioso y no tanto un problema especulativo. Como persona piadosa, sufre al darse cuenta de que siendo inocente parece no gozar del favor de Dios.
¿por qué permite Dios tal cosa? ¿Por qué consiente Dios que sus amigos le consideren como a un hipócrita y le desprecien como a un hombre pecador? Eso no lo comprende y su corazón se ve torturado. Pero en lugar de desesperarse, apela a su fe, a su conciencia y al testimonio de que Dios es justo, y confiesa su confianza de que tarde o temprano ese Dios justo que está por encima de los hombres y del tiempo manifestará su inocencia y demostrará que sus amigos le juzgaron erróneamente. Job sabe que Dios es su Goel, es su defensor, es la única realidad en quien puede confiar. Sabe que así como Dios ha de aparecer al final, en el tiempo escatológico, para salvar a su pueblo Israel, así también se le aparecerá un día a él para reivindicarle y demostrar su fidelidad e inocencia, siendo el juicio de Dios y no el de los hombres el que prevalecerá. Esto le causa un gozo tan inmenso que está a punto de desfallecer. Se da cuenta de que, aunque ahora parece que su Dios está airado con él, un día se mostrará como su amigo y defensor. Sabe que, aunque aparentemente ha estado confiando en un Dios muerto, ese Dios no está muerto, sino que es un Dios vivo, en el que puede seguir confiando. Por ello exclama: «Yo sé que mi Redentor vive». Y pensemos en tercer lugar en la base de la seguridad que tiene el creyente. Como creyentes en Jesucristo y sabedores de lo que Él ha realizado en nuestro favor, nosotros podemos tomar en un sentido literal las palabras de Job y repetirlas conscientemente como una visión más clara y real del Redentor de lo que Él lo hiciera. Yo sé que mi Redentor vive. Sí, nosotros sabemos que tenemos un Redentor que murió en nuestro lugar y en nuestro favor para que nosotros podamos gozar de vida eterna. Sabemos que ese Redentor no está muerto, sino que triunfó sobre sus enemigos y resucitó triunfalmente de la tumba y se ha convertido en nuestro abogado defensor ante Dios que está en los cielos. Gracias a nuestro Goel, Cristo Jesús, nuestro pariente espiritual, la herencia celestial que había sido perdida a causa del pecado y que nosotros no podíamos recuperar, vuelve a ser nuestra, porque nuestro Redentor ha pagado nuestra deuda y ha satisfecho la justicia de Dios en nuestro lugar. Gracias a nuestro Goel, Cristo Jesús, tenemos la plena seguridad de que un día se demostrará nuestra situación de justificados ante Dios. Y esa seguridad de que veremos a Dios cara a cara y de que por los méritos de Jesucristo seremos declarados inocentes, debe alentarnos a seguir fieles en nuestra fe, despreocupándonos si somos erróneamente juzgados por los hombres o si éstos nos desprecian a causa de nuestra dedicación a Dios. En este mes de noviembre, cuando tantas personas lloran penosamente la pérdida de sus seres queridos, nosotros debemos gozarnos sabiendo que los que murieron en Cristo se hallan gozando de una bienaventuranza eterna. Cuando las personas acuden afligidas a los cementerios pensando en sus muertos, nosotros sabemos que los que mueren en el Señor son bienaventurados para siempre. Cuando las personas se atormentan por un futuro incierto o ante el temor de unos sufrimientos horrorosos en el purgatorio, nosotros los creyentes podemos mirar al futuro con alegría y esperanza, sabiendo que Dios nos habla de una seguridad absoluta
para los que creen en su Hijo. Sí, como creyentes, estamos seguros de que nuestros pecados han sido perdonados, porque así lo atestigua la palabra de Dios. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo Jesús, no las personas humanas, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cristo promete no sólo perdonarnos, sino purificarnos también de toda iniquidad. Como creyentes, estamos seguros de que podremos vencer las tentaciones más fuertes con que nos ataque el diablo, el mundo y nuestro propio yo. El apóstol Pablo dice enfáticamente en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como creyentes, estamos seguros de poseer la vida eterna ya en este mundo, sin esperar a la otra vida, por tener en nuestro corazón al Hijo de Dios, que es la verdadera vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como creyentes, estamos seguros de que Dios, que nos ha dado a su Hijo, no va a negarnos nada de lo que necesitemos para mantenernos firmes en su servicio y para poder estar en comunión con Él ahora y en la eternidad. Fue el propio Jesús quien nos dijo: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así lo leemos en Juan 16:24. Y también afirmó: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿Qué más necesitamos como creyentes? Tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados. Tenemos la seguridad de vencer cualquier clase de tentación. Tenemos la seguridad de empezar ya ahora gozando de la vida eterna. Y tenemos la seguridad de obtener todo cuanto pidamos al Padre en el nombre, esto es, en el Espíritu de Jesús, como Él lo pediría y las cosas que Él pediría. Que el Señor nos ayude a vivir gozosos y confiados, sabiendo que tenemos un Redentor que vive para siempre, y que por lo mismo no tenemos que temer ni siquiera ante la muerte, ya que, como dijera Pablo, cada uno de los que creemos en Cristo podemos repetir: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.